Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas de este prestigioso canal. Estamos muy felices de que usted sea parte de nuestro ministerio. El día de hoy vamos a estudiar acerca de un tema muy importante que desde hace ya muchos años viene siendo un debate, un tema de estudio, un tema que la mayoría de cristianos considera que es muy necesario poder traerlo a colación. Y nosotros, el día de hoy, ya que estamos estudiando la epístola a los Corintios, estamos estudiando los viajes misioneros de Pablo, entonces decidimos traer a colación este mensaje acerca de este tema importante. Hoy vamos a estudiar entonces acerca del tema número 22 de esta serie de temas que estamos llevando a cabo. Es el tema acerca de la verdad, acerca del don de lenguas. Vamos a remontarnos un poquito a la historia cristiana, a la historia de la primera iglesia que existió y que Cristo Jesús fundó en la ciudad de Jerusalén. Eran unos 120 miembros de esa primera iglesia, una iglesia muy llena del Espíritu Santo que estaba dispuesta a ir por todos lados a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nosotros encontramos una historia muy particular. Sin embargo, déjenme hacerles un pequeño repaso primeramente de lo que estamos estudiando para poder iniciar esta parte que tiene que ver directamente con la carta que Pablo escribe a los Corintios. Recuerden ustedes que en el último estudio hablamos que en la ciudad de Corinto existían por lo menos una docena de templos paganos. Bueno, uno de los templos que habían en esta ciudad era el templo de Afrodita. Afrodita era la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad, la diosa de las cosechas inclusive. A esta diosa se le conoce en el lado romano como la diosa Venus. Pues allí en esta ciudad de Corinto, que era prácticamente una metrópolis muy importante para los griegos y para las rutas romanas, esta ciudad tenía el centro de adoración de esta diosa llamada Afrodita. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término afrodisíaco? Pues viene precisamente de este concepto. No es afrodisíaco de África, no. Es afrodisíaco de Afrodita. De ese concepto viene el término afrodisíaco, que tiene que ver directamente con la prostitución religiosa que se llevaba a cabo en aquellos tiempos especialmente. Cuando hablamos de este asunto, precisamente necesitamos remontarnos a tiempos desde antes de Cristo hasta mucho tiempo después de Cristo. Cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Corinto, corre más o menos el año 56 después de Cristo, unos 13 años después del evento del Pentecostés allá en Jerusalén. Y resulta ser que esta iglesia cristiana en Corinto era muy peculiar. Ya vimos en uno de los temas que eran unos hermanos que no habían dejado de ser personas carnales, no habían dejado el pecado, no habían dejado sus prácticas, no habían dejado sus costumbres, no tenían amor de Dios en ellos, eran hermanos que apenas estaban comenzando a ser cristianos. De esa manera encontramos entonces que la Biblia nos enseña que había una situación común. La situación religiosa y cultural de la ciudad había comenzado a introducirse en la iglesia. Había un asunto en las ceremonias de la diosa Afrodita. Una de las prácticas que se hacían era el hablar en jerigonzas. Las sacerdotisas de la diosa Afrodita practicaban esto porque a través de la jerigonza podían conectarse con el mundo de los espíritus.
Al conectarse con el mundo de los espíritus, Afrodita aceptaba la adoración que se le estaba haciendo a través de orgías sexuales con las que 1000 jovencitas siempre estaban en el templo de Afrodita, algunas como esclavas y algunas otras voluntariamente. Resulta que en el año 31 precisamente, cuando Cristo Jesús había ascendido al cielo, el Espíritu Santo descendió, nos dice el libro de Hebreos, que los ángeles, Dios hace de los ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Pues resulta que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se nos dice que el día de Pentecostés, que era un día para poder comenzar a celebrar las primicias, ese día la casa donde estaban los apóstoles fue llena de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, que vino en un viento fuerte y llenó toda la casa. Si leemos completamente el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que en esa oportunidad habían cristianos desde diferentes tipos de ciudades de largas distancias que habían llegado hasta Jerusalén para poder participar de la celebración de la Pascua y de las primicias. Sin embargo, había una gran necesidad. De los 120 que habían allí, no habían muchos que fueran personas letradas o personas que hablaran muchos idiomas. Y habían por lo menos unos 27 lugares representados en aquel lugar. La verdad de que Cristo era el Mesías y que ahora estaba en el cielo era una necesidad que debía ser predicada. Y en ese momento el Señor hizo un milagro a través del Espíritu Santo. Las personas que comenzaron a predicar, como Pedro y otros, comenzaron a hablar en su idioma, pero las personas que lo escuchaban lo entendían en su idioma. Pedro comenzó a hablar en diferentes idiomas y demás otros hermanos también, y todos lo escuchaban y lo entendían perfectamente bien. Ese fue el milagro del don de lenguas. Esto es impresionante, porque a medida que la iglesia cristiana comenzaba a expandirse, aparecían también algunos cristianos un poco charlatanes, que decían que tenían el don de lengua, pero en realidad no lo tenían. Y otros más, que sí tenían el don de lengua, comenzaban a aprovecharse de este don de lengua para vanagloriarse a sí mismo. Esto lo podemos ver como una práctica repetida en la iglesia cristiana. Sin embargo, parece que esta práctica casi solamente se dio en la iglesia de Corinto, una iglesia bastante ligada a la práctica de la jerigonza que se practicaba en las ceremonias de la iglesia Afrodita o del templo de Afrodita. Ahora, es interesante porque el apóstol Pablo aborda este asunto como un problema que tenía la iglesia de Corinto. Pablo dice: hermanos, me han informado que ustedes están haciendo uso mal del don de lengua. Algunos lo estaban haciendo para vanagloria propia y otros no tenían el don de lengua, simplemente practicaban lo que en el templo de Afrodita se estaba practicando, la jerigonza, como para entrar en trance con el mundo de los espíritus, obviamente demonios. Así que el apóstol Pablo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, comienza a abordar el tema del don de lenguas. Vayamos a comenzar viendo el capítulo 14 y el versículo 1 y 2. Miren lo que nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, el apóstol está diciendo: concéntrense más en la predicación, concéntrense más en la expansión del evangelio en el mundo.
y no en el don de lenguas. No se concentren en eso. El apóstol es muy cuidadoso a la hora de enfrentar este problema en la iglesia. Nos sigue diciendo después el apóstol Pablo, porque no se paró allí nada más, el apóstol Pablo nos sigue diciendo precisamente en el versículo 3 y el versículo 4 lo siguiente. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El apóstol hace una diferencia, dice, miren, el que habla en lengua extraña, es decir, que lo que él identifica el don de lenguas de Corinto como lenguas extrañas, el que habla en lengua extraña, dice Pablo, a sí mismo se está edificando, pero no está edificando a la iglesia. Por lo tanto, es mejor predicar, profetizar, que hablar en lenguas, dice el apóstol. Ahora bien, miren los siguientes dos versículos que nos dice, el 5 y el 6. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Saben que el apóstol Pablo aquí está abordando un asunto muy importante porque está usando la palabra lenguas como idiomas. Esa es la traducción original del griego. Dice, ¿de qué serviría si yo voy a vosotros hablando y predicando en otro idioma el cual no me van a entender? No aprovecharía de nada. ¿Por qué? Porque estaría hablando en una lengua extraña a vosotros. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo en los siguientes dos versículos, el 7 y el 8. Mira cómo nos dice. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que dice? Es decir, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido o diese un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Probablemente a estas alturas tú no tengas muy claro este asunto, pero el apóstol Pablo está hablando que antiguamente se utilizaba la trompeta como instrumento, un instrumento de comunicación. Habían distintos tipos de sonido y cada uno daba un mensaje distinto al pueblo o al ejército especialmente. Cuando daban un sonido particularmente, era notorio, todos los soldados y el pueblo sabía qué tipo de mensaje era ese sonido. Así que el apóstol Pablo usa la figura de la trompeta para decir, si con la trompeta no se diera un sonido o se diera un sonido incierto, es decir, un sonido que nunca han escuchado los soldados, ¿cómo se van a preparar para la batalla si no están entendiendo lo que está diciendo la trompeta? Dice el apóstol Pablo, los instrumentos tienen un sonido y cada sonido tiene una interpretación. ¿Por qué razón? Los sonidos de la cítara, de la flauta, en los entierros, en los funerales, era muy tocado en aquellos momentos y daban música de ese tipo de evento. Por ejemplo, en los pueblos, cada iglesia católica tiene un campanario y ese campanario lo toca un monaguillo en algunos casos y cada sonido tiene un mensaje. Hay sonidos para funeral, sonidos para la invitación de la misa, sonidos para diferentes tipos de actividades de la iglesia. Y cuando una persona que no sabe el mensaje de los sonidos sube y lo toca,
la gente no se va a preparar. ¿Por qué? Porque el campanario está dando un sonido diferente. El apóstol Pablo está haciendo la comparación tanto de ese tipo de sonidos como el sonido de la trompeta para ejemplificar el asunto de los idiomas. Y él dice, todos los idiomas tienen un sonido muy particular. Ninguno de esos sonidos carece de significado. Cada idioma tiene un significado. De hecho, lo vamos a ir viendo más adelantito, ahora que estamos justo en estos dos versículos 9 y 10. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Van notando ahora? El apóstol está diciendo, señores, miren, cuando ustedes prediquen algo que se les entienda, o por lo menos en un idioma que se les comprenda. Porque en el mundo hay muchísimos idiomas, dice el apóstol Pablo, y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, les está exhortando, dejen de hacer esas jerigonzas, dejen de hablar en idiomas extraños. Porque parece que aquí los hermanitos estaban pensando que eran idiomas angelicales. Y el apóstol dice, no, eso no es correcto en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en el mundo hay muchísimos idiomas y todos tienen su significado. Tú tienes que hablar cosas que a la iglesia le pueda edificar, en el idioma que la iglesia te entiende. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Pero seguimos, para que ustedes vayan notando el mensaje del apóstol Pablo. Allí en el versículo 11 y 12 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que el apóstol Pablo aquí está hablando que son buenos los dones y son buenos para edificar a la iglesia. Pero cuando nosotros no estamos edificando a la iglesia, especialmente con el don de lenguas, entonces dice que no se debe practicar. Ahora bien, quiero llevarles a otro pasaje de la Biblia, el versículo 9 y 10, donde nos dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, bueno, creo que nos pasamos. Vean lo que nos dice el versículo siguiente. A ver si lo tenemos acá. Sí, aquí está. Dice el apóstol Pablo en esta parte acá. Por lo cual, en el 13 y el 15, nos dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. El apóstol Pablo aquí está siendo bien claro con los hermanos precisamente que estaban hablando en lenguas extrañas, que no era más que algunos venían para vanagloriarse que tenían el don de lenguas, y otros venían a su vez para hablar jerigonza como la que hablaban en el templo de Afrodita. Es impresionante notar cómo el versículo 16 y 18, o al 18, nos dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y está muy bien demostrado.
El apóstol Pablo hablaba un montón de idiomas, hablaba por lo menos unos 11 o 12 idiomas. Además de hebreo, arameo, hablaba griego, hablaba probablemente latín, muy probablemente español hablaba también, porque allí en la carta a los romanos dice a los hermanos, yo quiero ir a España también, así que prepárense. Él quería, uno de los sueños que tenía Pablo era llegar hasta España, pero no logró llegar hasta España. Sabemos muy bien que fue muerto en el año 64 en Roma. Ahora, es impresionante lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, que él dice que hablaba muchos idiomas, pero cuando él iba, dice, miren acá, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a vosotros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo está dejando claro aquí que el don de lenguas que se estaba practicando en la iglesia de Corinto era un falso don de lenguas, que no debía seguirse practicando, porque en el mejor de los casos era alguien que venía y quería vanagloriarse, y en el peor de los casos era alguien que había venido practicando lo mismo que se practicaba en el templo de Afrodita. Por eso el apóstol Pablo dice que no es correcta esta práctica en la iglesia. Ahora, la pregunta que ustedes se podrán estar haciendo en este momento es, ¿y qué es el don de lenguas? Pues el don de lenguas es la capacidad que Dios da de aprender varios idiomas en la vida que seguramente te van a servir. Van a servir para que vayas a otros países a predicar el evangelio. Ese es el verdadero don de lenguas. Pero entonces, ¿qué es lo que se practica en algunas iglesias que dicen que se hablan lenguas angelicales? Te lo diré. Ningún personaje en toda la Biblia habló idioma angelical. Revisa la Biblia. Ni Adán, ni Enoc, ni Noé, ni el pueblo de Israel, ni Moisés, ninguno de todos ellos habló en idioma angelical. Al contrario, los ángeles se ponían al nivel del ser humano para poder hablar con el hombre. Qué interesante. Dios se rebajaba al nivel del hombre. Mira lo que dice el capítulo 14, versículo 33 de 1 Corintios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de esos idiomas que no se entienden. Dios no es Dios de esas jerigonzas que no se entienden. Dios es Dios de paz, no de confusión. Fíjate que en toda la historia, como decía, siempre Dios condescendió al nivel del hombre para que el hombre entendiera a Dios. En el mejor de los casos usó a ángeles. En algunos de los casos usaba profetas. E incluso para poder escribir el libro de Apocalipsis, Juan recibió revelación del ángel, pero en ninguna parte dice que el ángel hablaba en idioma angelical y él entendía. Los ángeles hablaban en el idioma de Juan. Es más, cuando nosotros vemos cuando Pablo iba a Damasco persiguiendo a cristianos, dice que una luz lo rodeó al mediodía y Dios y Jesús le habló, dice, en perfecto arameo, en perfecto hebreo, le habló a él en ese encuentro que tuvo con Jesús. Es decir, Pablo no tuvo que aprender ningún idioma angelical para comunicarse con Dios. Dios habla todos los idiomas. Los ángeles hablan todos los idiomas. Y ellos, para comunicarse con el hombre, lo hacen en el idioma que uno habla.
Por eso en la Biblia, mis queridos hermanos, encontramos eso tan hermoso de que Dios, el hombre no tiene que hacer nada porque todo lo ha hecho Dios. Dios se condescendió con el hombre, entregando a su Hijo en la forma de hombre, para que viviera como un hombre, para que muriera la muerte que el hombre debía morir y así obtener una vida que el hombre pueda vivir. Dios se hizo hombre para darnos salvación. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, nunca creas que tú tienes que aprender un idioma angelical, como dicen muchos cristianos que hablan supuestamente un don de lenguas. Nunca eso ha sucedido en toda la historia de la Biblia. Dios fue siempre el que se condescendió con el hombre para podernos dar a todos una esperanza, para podernos dar a todos la esperanza en nuestro idioma, el evangelio en nuestro idioma. Por eso, el mensaje que hoy tenemos para cada uno de ustedes es: acércate a Cristo Jesús, consagra tu vida, entrégale a Él todos tus problemas y no te preocupes por aprender idiomas angelicales, que esa práctica no existe en la Biblia. En tu propio idioma, humíllate al Señor y entrégale tu vida a Él. Y dile: Señor, ayúdame a que así como los hermanos de la iglesia de Corinto tuvieron que sacar todo aquello de su vida y de su iglesia, así yo pueda dejar todo aquello que me separa de ti. Quiero invitarte a que ores conmigo. Eterno Dios, gracias te damos porque tú nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Y a pesar de lo que el mundo está haciendo para entretenernos, tú nos sigues llamando para que seamos verdaderos hijos tuyos. Hoy queremos, Señor, aceptar esa invitación. Queremos que tú puedas entrar en nuestro corazón y puedas cambiar todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte para que nos sigas, para que puedas suscribirte en nuestro canal y que además puedas sintonizar en nuestro siguiente tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente ocasión.